Este es el taller de repaso para la segunda parte de regresión lineal múltiple. Vamos a trabajar 2 puntos. El primero de ellos sobre la regresión con variables indicadoras y el segundo punto sobre los problemas de multicolinealidad y la selección de modelos. Bueno, el primer punto dice: una muestra de 40 personas fue seleccionada de aquellas que respondieron a un anuncio en un periódico que solicitaba voluntarios para un proyecto de investigación médica, los cuales fueron sometidos a una prueba para medir su conocimiento acerca de las prácticas para mantener una buena salud. Los datos obtenidos fueron los siguientes: calificaciones en el examen, que va a ser nuestra variable respuesta Y, la edad del individuo, que en este caso es una variable cuantitativa y la vamos a denominar X, y el área de residencia, que es una variable cualitativa que vamos a llamar A, y que tiene valores de numéricos: 1, que representa el norte, 2, que representa el centro, y 3, para representar al sur. Los datos se encuentran disponibles en el archivo salud.txt, que está en la carpeta de la práctica. Con base en los resultados correspondientes, resuelva. Vamos a hacer 3 punticos. El primero de ellos dice: escriba el modelo de regresión que le permita estudiar la relación entre la calificación y la edad, teniendo en cuenta el área de residencia, comparando cada área con el sur. Esto lo que quiere decir es que debemos de manejar como nivel de referencia el sur. Defina claramente las variables en su modelo. Considere el modelo general con interacciones. Bueno, vamos a empezar por ahí. Ok. Lo primero es la lectura de los datos. Entonces vamos a comenzar con la lectura de los datos y un gráfico de la relación entre las calificaciones en el examen sobre prácticas para mantener una buena salud, que es nuestra variable Y, y las edades de los voluntarios X, según el área de residencia de los individuos. Entonces, la lectura de los datos, no voy a entrar en detalles, ya hemos visto cómo se usan todos estos comandos, cuándo se usan. Sin embargo, veamos la estructura de los datos. Entonces voy a abrir el archivo salud.txt y se los voy a mostrar. Observen que estos datos tienen encabezados de las columnas. Está la variable Y, la variable X y la variable A. La variable A, que es una variable cualitativa, está definida de todas maneras como números. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que decirle a R que esa variable va a ser un factor. Bueno, entonces, ya conociendo la estructura, sabemos cómo se hace para utilizar la función readTable. Cerremos acá. Volvamos al archivo fuente. Bueno, entonces se usa la función readTable como siempre lo hemos hecho. Observen, H igual T, porque hay encabezados en las columnas. Y hay un parámetro nuevo que voy a explicar, y es decirle las columnas del archivo de datos que
qué tipo de datos son. Entonces, las dos primeras columnas, que son cuantitativas, las defino como numéricas. Y la tercera, que aunque es numérica, yo la debo definir como factor porque es una variable cualitativa. Entonces se usa la función readTable junto con la opción callClasses para indicar el tipo de variable en el archivo, el tipo de variable de cada columna del archivo de datos. Ok. Bueno, entonces la lectura es muy simple, tiene encabezados y se le dice de una vez que hay un factor. Y el gráfico. Entonces cuando se corre esa parte, voy a correrlo para actualizar. Ok. Entonces, aquí se hace la lectura, queda almacenada en salud, los datos quedan en este objeto de R, y aquí está el gráfico. Aquí está el código para el gráfico y el gráfico. Observe que aquí las áreas están representadas, el norte por círculos, el centro por triángulos y el sur por cruces. Y más o menos nos indican por dónde van caminando, digamos, estos datos. Si uno no tuviera en cuenta el área, pues se formaría una nube de puntos que de todas maneras sigue siendo aproximadamente lineal. Pero cuando tenemos en cuenta el área, pues nos damos cuenta que los comportamientos se separan. Por ejemplo, los triangulitos se nota que están con valores decrecientes y son los más bajos entre estos datos. Los valores verdes, digamos que son los valores promedio, todavía decrecientes, más o menos llevando este comportamiento que estoy señalando con el cursor. Y el comportamiento de los círculos aparentemente tiene una curvatura, pero estaría como con valores un poco mayores a los otros en la mayoría del tiempo. Bueno, en este caso en la mayoría de las edades. Ok, la idea sería entonces saber si vale la pena incluir el área de residencia como una variable del modelo. Ok. Entonces vamos al punto A. Recordemos el punto A. Vamos a escribir el modelo, generar con interacciones, donde incluyamos la calificación, la edad, tengamos en cuenta el área de residencia, pero con un nivel de referencia sur. Defina claramente las variables. Entonces, vamos a escribir esto en el archivo fuente. Bueno, se quiere plantear un modelo general con interacciones que incluya las variables X y A, tal que en la representación de A se fije al área 3, o sea, al sur, como nivel de referencia. Como el área de residencia tiene 3 niveles, 1, 2 y 3, entonces se requieren 3 menos 1, o sea, 2 variables indicadoras. R automáticamente define las indicadoras, pero deja como nivel de referencia la primera en orden alfanumérico. En este caso, como tenemos niveles 1, 2 y 3, pues va a tomar como nivel de referencia al nivel 1, el área norte. Y definiría unas indicadoras para el nivel 2 y para el nivel 3. Entonces, como nos están pidiendo otra cosa,
debemos de cambiar ese comportamiento. Para ello existe un comando en R que se llama relevel. Esto debe hacerse antes de la definición del modelo de la siguiente forma. Entonces vamos a hacer el cambio de nivel de referencia. Veámoslo ahí en el PDF. Y cambiamos la columna A del objeto salud por el mismo, pero donde le aplicamos relevel, tomando como referencia no el nivel 1, que es por defecto, sino el nivel 3. Entonces, al correr esto, ya R internamente sabe que debe de definir variables indicadoras para el área 1 y para el área 2. Entonces, a partir de este punto, ya se define el modelo. Es la misma definición que habíamos visto antes, se incluyen las dos variables multiplicadas. Eso indica que van a quedar cada variable, las indicadoras de A y las interacciones entre X y las indicadoras de A. Ok, bueno, aquí aparece la NOA, muy significativa, por decir algo. Y de ese modelo también se extraen los coeficientes y nos damos cuenta qué variables se definieron en esa corrida. Entonces observen ahí, en total se definieron la variable X, la variable A1, A2. Como está A1 y está A2, quiere decir que el nivel de referencia es el 3, como lo habíamos anticipado. Y las interacciones son las multiplicaciones entre X y A1, que es esta que está acá, y entre X y A2, que sería esta última que está acá. Ok. Entonces vamos a describir cómo funcionó todo esto y vamos a escribir el modelo. Bueno, y la definición de variables, que también nos la piden. Entonces, veámoslo primero. En la tabla de parámetros estimados, se observan las variables generadas por R, al indicar en la definición del modelo que se requiere el modelo general con interacciones. Recuerde que ahí se agregó X y A multiplicados con un asterisco. Si los hubiéramos sumado, trabajaría con el modelo básico. Entonces las cuales son A1, A2, X por A1 y X por A2. Recuerden que la interacción la señala con 2 puntos. Bueno, vamos a definir entonces esas variables, teóricamente. Entonces, en este caso, la definición teórica de esas variables es la siguiente. Voy a correr porque aquí se ve muy distinto a cómo queda representado en el PDF. Es más fácil entenderlo allá. Ok. Entonces, esas variables, ok, quedan A1 es la indicadora que vale 1 cuando A, el área de residencia, es 1, o sea, el norte. 0 en otro caso. A2 es una indicadora para el nivel 2. Vale 1 cuando A vale 2, o sea, el centro, el área centro, y 0 en otro caso. Y las otras dos variables que son X 2 puntos A1, simplemente la interacción, X por A1, y X por A2, la interacción, es la multiplicación de esas dos variables. Bueno, teniendo en cuenta esa forma de definir las variables, podemos escribir el modelo. Entonces, simplemente hacemos la definición del modelo.
vemos el resultado en el PDF. Si tienen alguna inquietud, me pueden preguntar, no hay problema. Entonces, finalmente, la definición del modelo general con las variables definidas es, entonces, Y sub i, beta 0, beta 1 xi, beta 2 a1i, beta 3 a2i, beta 4 xi, dos puntos, a1i, la interacción, más beta 5 por la segunda interacción, más un error aleatorio. Ese error aleatorio pues cumpliría los mismos supuestos usuales de la regresión. Bueno. Ok. Entonces, ese sería el punto 1. Ya definimos el modelo, lo hicimos de tal forma de que el nivel sur o el área sur quedara como nivel de referencia. Y esto ocurre cuando se definen como indicadoras directas de los otros dos niveles, en el caso A igual a 1 y A igual a 2. Ok. Pasemos al punto 2, miremos el enunciado. Escriba la ecuación de regresión para cada área de residencia. Interprete los parámetros asociados al área de residencia. Bueno, vamos a hacer la definición y a partir de ella miramos la interpretación de los parámetros. Entonces volvamos acá. Vamos a escribir las ecuaciones. Voy a poner el PDF para explicar. Ok. Entonces, las ecuaciones de regresión para cada residencia, pues en este caso serían 3. Tenemos A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3. Y lo que debemos de explicar es qué pasa con las indicadoras en cada uno de estos niveles. Si estamos en el nivel 1, recuerden que hay una indicadora para ese nivel, de manera que esa indicadora vale 1, y la indicadora para el segundo nivel vale 0. En el segundo nivel pasa lo contrario. La indicadora 1 vale 0 y la indicadora 2 vale 1. Finalmente, para A igual a 3, todas las indicadoras definidas A1 y A2 valen 0 y se reemplazan estas condiciones en el modelo para obtener la respectiva ecuación. Entonces, en el primer caso, A1 vale 1, beta 2 se junta con beta 0, que es esta parte. A2 vale 0, se cancela. Este A1 vale 1, me queda beta 4 por XY, lo junto con beta 1 por XY, sacando factor común XY. En la segunda ecuación, pues esto ya vale 0, esta vale 1, quedaría beta 0 con beta 3, esto vale 0, esto vale 1, quedaría beta 5 por XY, y lo junto con beta 1 por XY en este término. Finalmente, cuando estamos en el nivel de referencia, todas las indicadoras son 0. Entonces desaparece todo este término y me queda simplemente beta 0 más beta 1 XY más el error, que es este modelo que está acá básico. Y este es nuestro nivel de referencia. Bueno, entonces pasemos a las interpretaciones. Escribámoslas en el código fuente. Interpretación de los parámetros. Creo que nos piden la interpretación de los parámetros asociados al área de residencia. Recuerden que en el modelo, el área de residencia está explicada por todos estos parámetros
y estas variables. Sería beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5, los parámetros que vamos a interpretar. Interpretación de los parámetros. Beta 2. Beta 3. Beta 4 y beta 5. Bueno, esto es más bien teórico. Miremoslo aquí en el PDF. Entonces observen que beta 2 y beta 3 son cambios de intercepto. Cuando se pasa del nivel de referencia, en nuestro caso, el nivel A igual a 3 o el área sur, si pasamos de ese nivel al área norte, entonces tenemos un cambio en el intercepto igual a beta 2. Si pasamos del nivel de referencia al centro, entonces tenemos un cambio de intercepto con magnitud beta 3. Bueno, entonces en ese sentido vamos a escribir que beta 2 y beta 3 son el cambio en el intercepto cuando pasamos de un individuo del área sur a uno del área norte o, bueno, en este caso, y centro, respectivamente. Entonces, si pasamos del área sur, que es nuestro nivel de referencia, al norte, el cambio en el intercepto es beta 2. Si pasamos del área sur al centro, entonces tenemos un cambio en el intercepto igual a beta 3. Ese cambio puede ser positivo o negativo. O sea, yo puedo estar por encima del nivel de referencia o por debajo del nivel de referencia, dependiendo del signo. Bueno. Por otro lado, beta 4 y beta 5 tienen una interpretación similar, pero ya no es el cambio en el intercepto, sino en la pendiente. Y como esta tiene una interpretación, pues sería en la pendiente o en el efecto de la edad sobre la calificación, sobre el promedio de la calificación, cuando pasamos de un individuo del área sur a uno del área norte y centro respectivamente. Esa es la interpretación. ¿Qué quiere decir? Recuerden que el efecto es cuánto cambia en promedio Y por un cambio unitario en la X, ¿cierto? X es la edad, o sea, por cada año que una persona tenga de más, se espera un cambio promedio en Y de tantas unidades. En el nivel de referencia ese valor da beta 1. Pero cuando pasamos a otro nivel, que sea el norte o el centro, ese beta 1 se va a modificar. Si el beta 4 o beta 5 es positivo o negativo, me indica si ese cambio va a ser aumentar la pendiente o disminuir la pendiente. Esa es como la interpretación que se le da a esos dos parámetros. Ok.
Bueno, vamos al punto 3. No sé si hay alguna duda con respecto a esas interpretaciones o lo que llevamos hasta el momento. Ok, me faltó algo por ahí. Ah, sí, ya vi dónde. Acá. Siempre es bueno correr porque se da uno cuenta de los errores. Listo. Bueno, el punto C, recordemos, dice, determine si el efecto de la edad sobre el promedio de la calificación depende del área de residencia de la persona. Entonces, ojo, nos están pidiendo concentrarnos, enfocarnos en el efecto de la edad sobre el promedio de la calificación. ¿Qué parámetro de una recta es representado, o bueno, más bien representa ese efecto? ¿Quién me puede dar idea ahí? La pendiente. La pendiente, Daniel, muy bien. Pero recuerden que tenemos 3 rectas. La pregunta es, ¿será que esas pendientes, dependiendo del área, son iguales o son distintas? Esa es la pregunta. Recuerden que si son iguales, estaríamos hablando de pasar del modelo general al modelo básico sin interacciones. Entonces, comparamos las 3 ecuaciones y nos enfocamos en los términos de las pendientes. O sea, este término y este término. Y nos preguntamos qué tendría que pasar para que estas pendientes fueran iguales. Es decir, pasáramos al modelo básico. ¿Alguien lo puede traducir a una hipótesis? Que B4 sea igual a B5. Solamente iguales. Que sean 0. Que sean iguales, pero a 0. Muy bien. ¿Por qué tienen que ser 0? O sea, ellas dos pueden ser iguales, pero no igualarían a la pendiente del nivel de referencia. ¿Sí me hago entender? Aquí faltaría ese valor de beta 4 o beta 5, suponiendo que esos dos son iguales. Cuando ya decimos que son iguales a 0, pues estos dos se cancelan y la pendiente en los 3 casos sería igual a beta 1. Y ahí sí tenemos pendientes iguales, rectas paralelas, o que el efecto no depende del área de residencia. ¿Estamos? Bueno. Obviamente, para hacer ese tipo de pruebas, donde se involucran significancia de subconjuntos de parámetros, pues debemos de construir la tabla de todas las relaciones posibles, que es lo que nosotros usamos como insumo para hacer esas pruebas. Entonces, veamos la tabla de todas las relaciones posibles y vamos a plantear el juego de hipótesis que ya logramos identificar. Entonces, aquí está la tabla de todas las relaciones posibles. Una tabla larga, 31 filas, cada una con un modelo distinto. Y vamos a plantear la hipótesis y a resolverla con esos datos. Entonces, devolvemos acá el archivo fuente. Vamos a escribir la hipótesis, como la planteamos hace un ratico. Escribámosla aquí abajo. En este punto, lo que se quiere probar es si las pendientes de las rectas en las ecuaciones de regresión de las áreas de residencias
definidas en el punto B son iguales, lo cual se establece con el siguiente juego de hipótesis. Beta 4 igual a beta 5 igual a 0 contra algún beta j distinto de 0 entre 4 y 5. Bueno, entonces vamos a correr esta parte para que veamos la hipótesis. ¿Cómo se solucionan este tipo de problemas? Cuando estamos probando la significancia de un subconjunto de parámetros, eso nos lleva a definir sumas de cuadrados extras. Entonces, esto se resuelve a través de sumas de cuadrados extras. Y como son sumas de cuadrados, entonces vamos a llegar a un estadístico de prueba F. Bueno, entonces planteemos la solución, la explicamos y si hay alguna pregunta, por favor me interrumpen. Entonces voy a colocar aquí la solución. Voy a correrla para que la veamos cómo se calcula. Y vamos identificando los términos del estadístico de prueba y cómo se calcula el valor crítico. Bueno, el estadístico de prueba es la suma de cuadrados extra de esos dos parámetros, beta 4 y beta 5, dado que está beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. O sea, todos los demás parámetros. Esa suma de cuadrados extra tiene 2 grados de libertad, que es el número de parámetros que estoy probando. Como estoy probando 2, tenemos 2 grados de libertad. Y en el denominador siempre va a ir el MSE. Y ese MSE es del modelo con todos los parámetros que están arriba. Bueno, para calcular la suma de cuadrados extra, se calcula una diferencia en sumas de cuadrados del error, que son la suma de cuadrados del error del modelo reducido, haciendo beta 4 y beta 5 igual a 0. O sea, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar todo lo que está a este lado, a la derecha. Beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. Menos la suma de cuadrados del error del modelo que incluye a todos los parámetros. Que sería beta 0, beta 1 hasta beta 5. Bueno. Por otro lado, el denominador se calcula como SSE del modelo completo sobre el número de datos menos el número de parámetros del modelo completo. Observen aquí arriba que el modelo completo tiene 6 parámetros, beta 0 hasta beta 5. De manera que me queda 40 menos 6, que es este 34. Y bueno, ya toca buscar un modelo que tenga las variables que acompañan a beta 1, a beta 2 y a beta 3. Volviendo al modelo, nos damos cuenta que a beta 1, a beta 2 y a beta 3 la acompañan X, A1 y A2. Entonces buscamos modelos con 3 predictoras, los voy a señalar acá, y entre ellos debe de estar uno que tenga a X, A1 y A2. Es el modelo que está en la fila 19. Y la suma de cuadrados del error sería esta columna. Mírala acá, suma de cuadrados del error. Entonces vengo acá, saco este valorcito, 23.383.7. Se compara con el modelo completo, que es 15.059. Eso debe ser lo que está acá. 23.383.7 y 15.059.8. En el denominador también va este 15.059.8 dividido 34. Y así se construye el valor del estadístico de prueba, que en este caso da 9.3963. ¿Cuál es el valor crítico? Ya sea para construir la región de rechazo
o para tomar una decisión inmediatamente. El valor crítico, como no nos dan el nivel de significancia, usamos el 5% y los grados de libertad de esa F corresponden a los grados de libertad del numerador, o sea, de la suma de cuadrados extra, que en este caso es 2, y del denominador, que es el MSE del modelo completo. En este caso es 34. Haciendo el cálculo en R, ese valor nos debe dar 3.2759 y estos dos valores se comparan. Como F0 resultó ser mayor que el F crítico, entonces rechazo H0. Estamos en la región de rechazo. Y concluyo que el efecto de la edad sobre el promedio de la calificación en el examen sobre prácticas para mantener una buena salud depende del área de residencia del individuo. O sea, no es lo mismo ese efecto para individuos que viven en el norte que en el centro. Bueno, la realidad es que no sabemos cómo cambian esos efectos. Simplemente sabemos que hay alguna diferencia, pero no sabemos cuál de las áreas de residencia marca una diferencia. Pero bueno, debe haber al menos una diferencia entre los niveles. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, vamos muy bien. Sigamos entonces. El punto D dice: el efecto de la edad sobre el promedio de la calificación para las áreas norte y sur será el mismo. Miren que esta pregunta se parece mucho a la C, solo que en la C debemos de tener en cuenta los 3 niveles. En la pregunta D nos están indagando sobre solamente 2 niveles, el norte y el sur. O sea, es como si no importara qué pasa con el centro. Esta pregunta se resuelve de la misma forma que en el punto C, pero nos vamos a dar cuenta que la solución es mucho más sencilla. Bueno. Ok. Entonces volvamos acá. Y vamos a escribir lo siguiente. De una vez vamos a escribir esto como una hipótesis, ¿cierto? Entonces, vamos a las ecuaciones en las áreas. Recuerden que el área 1 es el norte. Y A igual a 3 es el sur. Nos están pidiendo que si el efecto de la edad sobre el promedio de la calificación es el mismo en estas dos áreas, ¿qué tendría que pasar para que fuera el mismo? ¿Alguien me colabora? Beta 4 igual a 0. Beta 4 igual a 0. Es muy simple porque la única diferencia entre las pendientes de esas dos áreas es precisamente que beta 4 aparece en el área norte y no aparece en el sur. Entonces, si esta desaparece, quedan las dos pendientes iguales. Muy bien. Entonces, ahora sí escribamos en el archivo fuente este análisis. A ver, aquí no me quedó el punto D. Ok. Entonces observe que se quiere establecer si el efecto de la edad sobre el promedio de la calificación en el examen sobre prácticas para mantener una buena salud es el mismo para individuos de las áreas de residencia norte y sur, para lo cual se establece el siguiente juego de hipótesis: beta 4 igual a 0 contra beta 4 distinto de 0. Bueno, entonces ahí procedemos a hacer los cálculos, pero resulta que cuando tenemos una prueba de significancia para un solo parámetro, podemos tomar dos caminos.
no solamente el camino de las sumas de cuadrados extra, que digamos es un poquito más elaborado que el otro. ¿Cuál es la otra alternativa para probar la significancia de un parámetro? Ojo, en presencia de todos los demás, siempre estamos trabajando con el modelo completo. ¿Quién se anima? Con la prueba T. Con la prueba T, muy bien, Nicole. Entonces, esa prueba la tenemos disponible en la tabla de parámetros estimados. Entonces, simplemente es buscar la variable o la fila apropiada en esa tabla que corresponda a beta 4. Entonces, recordemos, beta 4 acompaña a X por A1. Esa es la fila que me interesa en esa tabla. Entonces, vamos a la tabla, X por A1 corresponde a esta fila. Y nos va a interesar estos dos últimos valores, menos 1,55 y 0,13 aproximadamente. Entonces voy a escribir los resultados, los analizamos. Si hay alguna duda me preguntan para que avancemos. Bueno, aquí están los valores, menos 1,55, 0,12. Miremos qué se escribió aquí abajo. Vamos por acá, acá. Entonces, de la tabla de parámetros estimados, se tiene, a través de la prueba parcial T, que los valores del estadístico de prueba y del valor P son T04, que es menos 1,55, y valor P4, que es 0,13 aproximadamente. Como ese valor P resulta ser mayor que el nivel de significancia, que en este caso es 0,05 porque no nos dicen específicamente cuál es, no rechazo H0. Y recuerden, cuando el valor P es mayor que alfa, no rechazo. Si es menor, rechazo. Y concluyo que el efecto de la edad sobre el promedio de la calificación en el examen sobre prácticas para mantener una buena salud es el mismo para individuos de las áreas de residencia norte y sur. Esto será una contradicción con el punto C. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien? Pues no es una contradicción porque acá se están teniendo en cuenta solamente pues, dos de la residencia, en cambio en el anterior se contaban con las tres. Correcto, Yelitza. La interpretación aquí es muy sencilla. O sea, si estas dos son iguales, quiere decir que la que marca la diferencia es el área centro. Y eso se puede visualizar en la gráfica. ¿Por qué? Porque observen aquí la gráfica. La pendiente de los punticos, pues de los círculos, más o menos es la misma que la de los triángulos. ¿Sí? De pronto hay un problema por aquí al inicio, pero más o menos. Mientras que el centro, opa, esto está como mal. Espérate, el centro y el norte. El análisis es distinto. O sea, aquí la pendiente es más o menos en este estilo. Y en la verde también tiene una pendiente más o menos parecida. Realmente la que marca la diferencia son los triángulos. Realmente los círculos están afectados, digamos, por una pequeña curvatura. Bueno, una pequeña no, una curvatura, sobre todo aquí al final. Si esos puntos aquí abajo no existieran, pues este comportamiento, digamos, de estos círculos sería muy parecido al de las cruces. Y el centro, que son los triángulos rojos, tiene una pendiente más decreciente.
¿sí? Casi que la diagonal de este cuadrado. Mientras que la verde tiene una pendiente un poquito menos decreciente. Lo mismo pasa con los círculos, ¿sí? Obviando un poquito los puntos que están aquí al final. Bueno. Entonces, ese tipo de hipótesis nos puede ayudar a clarificar la respuesta que nos dio el punto C. O sea, el punto C nos dijo, al menos algún de esos beta J, o sea, entre beta 4 y beta 5, es distinto de 0. Parece que el beta 4 no es distinto de 0. Entonces uno estaría como llevándose la idea de que el beta 5 es el que marca la diferencia, que es el que acompaña al área centro. Bueno, ¿alguna duda sobre este punto? ¿Alguna duda sobre el tema de regresión con variables indicadoras? Hasta aquí llegamos en ese punto, de manera que sería bueno plantear dudas sobre este tema. Bueno, supongo que no hay. Entonces sigamos. Vamos entonces a pasar al punto 2. El punto 2 dice lo siguiente. El director de admisiones de una universidad está interesado en encontrar una ecuación de regresión que le permita predecir el promedio de las calificaciones de un estudiante al final del primer año a partir de las siguientes cantidades. X1, el puntaje en matemáticas en el examen de estado. Supongo que en nuestro caso sería como el saber 11. X2, un puntaje en pruebas de aptitud verbal del examen de estado, que sería también hablando del saber 11. Hay como unos módulos, debe haber un módulo de matemáticas, un módulo de aptitud verbal. X3 es el promedio de los cursos de matemáticas que recibió en la secundaria, eso sí es desde sexto hasta 11º. Y X4 es el promedio en los cursos de español que recibió en la secundaria. Con esa información, este señor quiere determinar las calificaciones al final del primer año entre los admitidos. De todos los bachilleres que fueron admitidos a esta universidad en los últimos 4 años y que terminaron todas las materias del primer año, el director toma una muestra de 20 estudiantes. Los datos obtenidos están consignados en el archivo ppa.txt. Bueno, yo les voy a mostrar qué pena ahí, quiero mostrarles el archivo para que vean la estructura. Acá. Realmente el archivo tiene una columna para cada variable, arranca con Y, después sigue con X1, X2, X3, X4. Aquí no hay factores, el punto decimal es punto decimal, no es coma, o sea que se puede utilizar la función readTable solamente especificando que los encabezados de las columnas están disponibles, o sea el H igual T. Como hay espacios entre las columnas, no hay necesidad de especificar ese separador, porque por defecto siempre trabaja con tabulaciones o espacios. Entonces, la lectura va a ser muy simple. Bueno, voy a pasar entonces acá al punto 2, acá, lectura de los datos. Miren que solamente se utiliza H igual T, no tiene ningún misterio. Y vamos a hacer una gráfica. Como vamos a trabajar el fenómeno de la multicolinealidad, entonces vamos a decir lo siguiente. Se comienza con la lectura de los datos y una matriz de gráficos de dispersión de las variables del problema con boxplot y correlaciones. Entonces,
eso nos puede dar una idea de qué está pasando a nivel de correlación. ¿Por qué nos interesa? Porque el primer punto, con base en los resultados correspondientes, resuelva, determine si en el modelo existen problemas de multicolinealidad y en qué grado. ¿Sí? Entonces vamos a proceder con el análisis de estos gráficos. Entonces, pasamos acá, miramos el gráfico, lo reduzco un poquito, que sea completo. Ok. Bueno, aquí lo que se puede observar es que Y contra las predictoras más o menos observa una regresión lineal, una relación lineal. Y de pronto con alguna curvatura, pero se pueden aproximar con una recta cada una de las relaciones. Recuerden que esa primera fila que tiene que ver con Y, en este caso, y esa primera columna de correlaciones no se tienen en cuenta para el fenómeno de la multicolinealidad. Considerando la submatriz, que ya solamente tiene que ver con las X, que es esto que estoy señalando acá, nos damos cuenta que hay unas relaciones que pueden seguir una tendencia lineal, que pueden causar problemas. Por ejemplo, X1 con X2, X1 con X4. Inclusive X1 con X3, pero tiene una cierta curvatura que puede salvar, digamos, esa relación, o al menos llevarla a un punto moderado. Lo mismo pasa con X2, X3, moderado parece. De pronto X2 con X4, la nube de puntos no es muy clara, también puede ser moderada, y la última también, muy horizontal la relación. A nivel de correlaciones, lo que tenemos es que las más grandes realmente están cerca de 0.5, o sea, son moderadas, no son muy altas. Hay una correlación de, por ejemplo, acá hay una de 0.85, pero bueno, uno entre Y y las predictoras, uno espera correlaciones altas. Pero entre las predictoras, no. De hecho, hay un supuesto que dice que deben de ser incorrelacionadas o independientes. Entonces, las únicas que valdría la pena marcar son este punto 56 y este punto 66. De resto, digamos que son de moderadas a bajas, ¿sí? Que pueden no influir en gran medida el resultado. Bueno, volvamos acá entonces, vamos a escribir el análisis de esas correlaciones. Entonces, un análisis de las correlaciones mostradas en el gráfico anterior muestra que hay dos correlaciones entre moderadas y altas, punto 56, punto 66, correspondientes a los pares X1, X3, X1, X4. Aquí está, X1, X3, X1, X4. Así es que se lee. Bueno, por lo tanto, se concluye que hay leves indicios de multicolinealidad en el problema bajo estudio. Bueno, cambiaría esa palabra leves por indicios moderados, que estamos muy cerquita al punto 5, ¿no? O bueno, simplemente lo quito. Hay indicios de multicolinealidad, pero no sabemos en qué grado. Digámoslo así más bien. Guardamos esto. Ahora sí entramos al punto A. Ahora, determine si en el modelo existen problemas de multicolinealidad y en qué grado. Sabemos que hay indicios, pero ahora necesitamos utilizar medidas que nos afirmen si hay o no hay multicolinealidad y en qué grado. Entonces vamos a hacer un análisis completo. Volvamos acá. Para ello, vamos a analizar los factores de inflación de varianza y los valores propios de la matriz X traspuesta a X. Entonces escribamos eso. Se procede con el diagnóstico de multicolinealidad,
que se basa en los análisis de los factores de inflación de varianza y de los valores propios de la matriz X traspuesta a X. Entonces en R, la práctica nos da los cálculos de los coeficientes de regresión estandarizados, que no los vamos a usar, pero están ahí, y los BIF, que son esta columna al final. Y también nos da el análisis de los valores propios, tanto para datos originales como para datos centrados. Entonces tenemos dos tablitas. Bueno. Después de los resultados, comenzamos entonces con los análisis. Vamos a hacer el análisis primero de los BIF y luego hacemos el análisis de los valores propios de la matriz X traspuesta a X. Entonces, esto incluyámoslo inmediatamente después de los BIF, ¿cierto? Acá. Entonces vamos a comenzar con este análisis. Voy a correrlo y lo analizamos. Nicole, ¿ibas a preguntar algo? No, señor. Ah, ok. Activaste el micrófono, pensé. Bueno, entonces en este análisis vamos a enfocarnos en los BIF. Es esta última columna. Realmente es solamente estos 4 elementos. Se calculan tantos BIF como predictoras hay en el modelo. En este caso son 4. Este BIF igual a 0 realmente es por definición. No hay un BIF definido para el intercepto. Entonces simplemente se asume como valor de 0. Pero los importantes son estos 4. Entonces de la columna BIF, de factores de inflación de varianza, y recordando el criterio para detectar multicolinealidad de acuerdo a este criterio, que es encontrar BIF menor o igual que 5, indica que no hay multicolinealidad. Entre 5 y 10, que hay una multicolinealidad moderada. Y mayor que 10, que hay multicolinealidad grave. En este caso, se tiene que todos ellos son menores que 5. Mire que el máximo es 2,48, de resto son más pequeños. Entonces, como todos son menores que 5, entonces se concluye que de acuerdo a este criterio, no hay multicolinealidad en el problema. Ojo, no es una conclusión definitiva. Estamos hablando del criterio de los factores de inflación de varianza, pero no es el único efecto de la multicolinealidad. La multicolinealidad puede causar otros efectos, como es separar el vector de parámetros estimados del vector real, que eso se mide con los valores propios. Por eso vamos a hacer a continuación el análisis de los valores propios de la matriz X traspuesta a X. Ahí se tienen 2 tablitas. Después de las 2 tablas voy a colocar el análisis y lo vamos a revisar. Entonces, arrancamos con esto. Voy a arrancar con la primera tabla. Entonces, los 2 resultados van a quedar al final, pero los voy a separar. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en esta primera tabla. Entonces lo primero, vamos a hacer el análisis acá. Entonces voy a abrir Acrobat. Y voy a enfocarme en esta tablita. Esta tabla.
y vamos a hacer algunas anotaciones. Los primeros son los valores propios. Ahí realmente no sabemos, no nos dan un criterio que nos diga cuándo un valor propio es pequeño. Para eso están los índices de condición. Recuerden que los índices de condición tienen unos criterios, que son estos. Si ese índice de condición es menor que 10, no hay problemas de multicolinialidad. Si está entre 10 y 31,62, tenemos moderada. Y si es mayor que 31,62, tenemos problemas graves. Entonces aplicamos ese criterio y nos damos cuenta que hay 3 valores entre 10 y 31,62. Y no hay ninguno mayor a 31,62. Pero algo importante con este resultado es que este último índice de condición es el número de condición. Recuerden que el número de condición se calcula como la razón entre el lambda máximo, que es el primero, y el lambda mínimo, que es el último. Cuando hago la razón entre esos dos y saco raíz cuadrada, debe dar este valor de 25,38. Ese valor me genera el grado más alto de multicolinialidad presente en el modelo. En este caso, es moderada. O sea, la multicolinialidad detectada es moderada. Pero cuando analizamos todos los índices de condición, nos damos cuenta de que no solamente es una, sino 3 que son moderadas. Bueno, cuando entramos ya al análisis de esta matriz, que es la matriz de proporciones de descomposición de varianza, entonces tenemos primero que buscar variables con proporciones mayores que 0.5, pero que estén asociadas a un mismo nivel, a un mismo valor propio, ¿sí? Y se espera que este sea pequeño. Como tiene que ver con variables, realmente el intercepto no se tiene en cuenta y se buscan valores por fuera del intercepto en cada fila. Pues aquí, por ejemplo, vemos uno, hacia arriba ya no hay más, y hacia abajo hay otro. Entonces, como no logramos identificar 2 variables en una misma fila, con valor mayor que 0.5, a pesar de que aquí hay un 0.80, pero como no depende de una variable, sino del intercepto, entonces se tiene en cuenta. Entonces vamos a escribir el resumen de todo este análisis y lo revisamos. Bueno, ya está aquí escrito, voy a correrlo, pero antes de correrlo voy a guardar esto para que lo conservemos. Ok. Listo, voy a guardarlo acá. Y vamos a correr este análisis para que nos dé las tablitas. Y el análisis. Ok. Bueno, entonces, como el número de condición que está incluido en los índices de condición tiene valor de 25, entonces el grado más alto de multicolinialidad presente en el modelo es moderado. Analizando el total de los índices de condición, se concluye que en el modelo se tienen en total 3 relaciones de multicolinialidad moderadas. Entonces, se concluye en el modelo hay 3 relaciones de multicolinialidad moderadas. En la matriz de proporciones de descomposición de varianza, se buscan proporciones altas, mayores que 0.5,
para dos o más coeficientes de regresión asociados con un mismo valor propio pequeño. Estos coeficientes de regresión se refiere a las variables. Como no encontramos, recuerden, no encontramos dos en una fila asociados a variables, entonces lo que nos toca concluir es lo siguiente. Del análisis no se encuentran variables involucradas en las relaciones de multicolinealidad detectadas. Eso puede pasar. O sea, yo identifico multicolinealidad, pero no encuentro variables asociadas. Entonces pasamos al siguiente análisis, y es con los datos centrados. Entonces, en el análisis de datos centrados, que es este que está acá, ya los índices de condición pierden potencia, o sea, esto no nos va a decir mucho acerca del problema. Antes corremos el riesgo de concluir mal, entonces no se tiene en cuenta. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en las proporciones de descomposición de varianza y buscar nuevamente valores mayores a 0.5. Entonces no hay en la segunda, aquí hay uno, no hay más, aquí hay uno y aquí hay otro. Bueno, aquí sí logramos encontrar dos relaciones que son X1 y X4 en una misma fila. Entonces, lo que vamos a concluir, vamos a correrlo para verlo en el PDF. Es lo siguiente. Del análisis de la matriz de proporciones de descomposición de varianza, se concluye que en una de las relaciones de multicolinealidad moderadas están involucradas las variables X1 y X4. Bueno, aquí nos queda muy fácil identificar. ¿Por qué? Porque encontramos solamente tres moderadas. Entonces, esa relación entre X1 y X4 debe ser una de esas moderadas, que es lo que estamos diciendo acá. El problema es cuando identificamos graves y moderadas. Uno esperaría que si uno identifica, siempre identifica desde lo más grave a lo menos grave, de manera que se van llenando los valores de las relaciones de multicolinealidad fuertes, y si encontramos más relaciones, deberían de ser ya las que bajen en grado. Si tenemos varias fuertes, pues serían esas fuertes. Si tenemos solamente una fuerte y unas moderadas y encontramos dos, debe ser la fuerte y una de las moderadas. ¿Sí? Esa es como la idea. No sé si tienen alguna inquietud ahí para pasar a los métodos de selección de modelos. Bueno, en resumen, en este modelo se encuentran tres relaciones de multicolinealidad moderadas, entre las cuales se identifica que una de ellas, quizás la más fuerte de esas moderadas, se debe a la relación de dependencia entre las variables X1 y X4. Esa sería la forma de concluir, teniendo en cuenta pues como la jerarquía de las relaciones de multicolinealidad. Bueno, pasamos entonces al punto B. El punto B nos dice: selecciona el mejor modelo usando el método de todas las regresiones posibles. Esto va a ser básicamente usando solamente la tabla de todas las regresiones posibles.
Entonces vamos a ir a esa tabla, hasta más abajo, perdón. Esta tabla es esta, ahí está completa. Vamos a hacer el análisis de acuerdo a cada criterio. Entonces, antes de comenzar, pues digamos que nos vamos a basar en esa tabla. Entonces comenzamos con la construcción de esa tabla, que ya está el código R ahí. Luego vamos a analizar cada uno de los criterios por separado, de los criterios disponibles, y vamos a tomar decisiones al final. Entonces se analiza cada criterio en la tabla anterior para identificar sus modelos candidatos a ser el mejor según el método, de la siguiente forma. Entonces arranquemos con el método, perdón, el criterio. Arranquemos con el criterio R cuadrado. Bueno, en R cuadrado debemos de señalar en cada agrupación, de acuerdo al número de predictores. Ahora esto me sacó acá. Aquí ya está. Vamos a analizar este primer criterio. Entonces, de acuerdo a la agrupación, de acuerdo al número de predictores, buscamos el mayor R cuadrado. Está este. Para modelos de 3 predictores este. Y bueno, el único modelo completo sería este. La pregunta es, ¿qué crecimientos tenemos acá? Entonces, si pasamos de este nivel a este, nos damos cuenta que hay un crecimiento más o menos del 9%. Pasar de este a este nos genera un crecimiento de más o menos el 4%. Y de este a este tenemos un crecimiento del 0.3%. Bueno, recuerden que el criterio dice, es el modelo tal que al agregar variables ya no se crece significativamente. Entonces, en ese sentido, este salto de 9% es grande. 4% casi es la mitad del salto anterior, pero 0.3 ya es demasiado pequeño incluso comparado con el anterior. Entonces, ¿cuál sería el mejor submodelo? Probablemente el modelo con 3 predictores. Este modelo. ¿Alguna duda, alguna inquietud ahí? ¿Es claro? Bueno, espero que sí. Vamos a escribir entonces Entonces, vamos acá y escribimos esto. De la columna de valores de R cuadrado, se identifican de acuerdo al número de predictores aquel modelo con mayor R cuadrado. Eso ya lo hicimos, quedó en amarillo en la gráfica anterior. Acá. Estos son los modelos mejores en cada grupo. Estos valores se comparan para identificar el submodelo donde el R cuadrado no crece significativamente. Y de ahí se dice que el mejor submodelo, según el criterio R cuadrado, es Y versus X1, X2, X3. Entonces, creció significativamente, pero ya no creció más.
Entonces el mejor submodelo es X1, X2, X3. Estamos listos. Pasamos al criterio R cuadrado ajustado. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Bueno, vamos a hacer el análisis primero. Felipe, el parcial es el próximo martes. Con gusto. Bueno, el análisis del R cuadrado ajustado es más simple. ¿Por qué? Porque el criterio dice, es el mayor R cuadrado ajustado. No hay que decidir cuál de ellos es mejor en cada grupo, no. Simplemente usted busca el más grande de los R cuadrados ajustados. Por aquí hay valores de 0.8, 0.8, y entre estos dos, el más grande es este. O sea que básicamente lo que tenemos es que el mejor es este último. Bueno. Y ese es el ganador, digamos, a ese criterio, de acuerdo a ese criterio. Entonces el análisis es bastante simple. Simplemente se busca el mayor R cuadrado ajustado en la columna y eso nos lleva rápidamente a este análisis. Entonces se identifica perdón, el submodelo con el mayor R cuadrado ajustado, de ahí que el mejor submodelo según el criterio sigue siendo Y versus X1, X2, X3. Pasamos al C sub P como criterio para selección de variables o de modelos. Ok, aquí está el análisis. Vamos al C sub P. Entonces pasamos a la columna C sub P. Y recuerden que aquí lo que necesitamos es un C sub P cercano a P y que sea lo más pequeño posible. Si nos damos cuenta, el C sub P que estamos buscando en modelos con una predictora es de 2. O sea, P igual al número de parámetros igual a 2. Entonces aquí realmente un valor cercano a 2 no hay. En los modelos de 2 predictoras buscamos un C sub P igual a 3 o cercano a 3. El más cercano es este 5.25 que todavía está a más de 2 unidades de 3. Cuando hablamos de los modelos de 3 predictoras, estamos buscando un C sub P cercano a 4. Y ahí encontramos este valor. Y bueno, en el modelo con 4 predictoras, pues siempre va a dar un valor de 5. Pero ese valor de 5 no es porque el modelo sea muy bueno, sino porque es por definición. Entonces, este modelo por lo general se descarta. Si no llego a lograr un valor cercano antes, pues ahí sí me toca decir que el mejor submodelo es tomar todas las variables. Pero desde que yo encuentre un candidato cercano al valor objetivo, que en este caso es 4, estamos a menos de una unidad de 4, entonces ese sesgo, digamos que es pequeño. Entonces, en ese sentido, tenemos al mejor submodelo como al modelo que tiene este C sub P, y que es en este caso otra vez X1, X2 y X3. Entonces vamos aquí a tomar ese análisis. Observen que no habría mucho que pensar después, porque en los 3 criterios me arrojó el mismo modelo, o sea que el método de todas las regresiones posibles me lleva al mismo modelo. Pues guardemos esto, peguemos esto acá.
y corramos para ver el resultado. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta sobre el método de todas las regresiones posibles? Entonces, recuerden, el CSUP más cercano a P es el modelo X1, X2, X3. Como el modelo candidato arrojado por cada criterio resultó ser el mismo, entonces podemos concluir que el método de todas las regresiones posibles señala como mejor submodelo a este modelo. Bueno. Pasando al punto C, dice, en la selección paso a paso, suponga que ya entró la variable puntaje en matemáticas en el examen de estado. Complete el procedimiento hasta obtener el mejor modelo, compare con B. Entonces vamos a hacer todo ese procedimiento. Bueno, yo voy a cerrar ya esto. Ya no necesito recordar el enunciado. Entonces vamos a hacer paso a paso. Buscar el mejor modelo, asumiendo que la primera variable, que es puntaje en matemáticas, entra. Y comparamos con B. Entonces, cerramos esto. Bueno, este ya lo podemos cerrar. Hicimos los análisis apropiados. Cerremos esto también. Bueno, entonces volvamos acá. Y vamos a describir el método StatWise. Observen que si asumo que el método arranca ya con la variable x1 incluida, entonces yo no arranco en el paso 0, sino que arranco en el paso 1. Entonces vamos a escribir eso. Recuerden, el paso 0 sería un modelo sin predictoras, o sea, solamente con el intercepto y el error. Se candidatiza a una variable, seguramente va a ser el puntaje en matemáticas en el examen de estado. Se prueba la hipótesis y esa variable debería, en este caso, tener un valor del estadístico de prueba mayor al valor crítico. De manera que entra el modelo y ese es el paso que estamos arrancando aquí. Paso 1, la variable x1 entró y se actualiza el modelo. Ya incluye a la variable x1. Bueno. ¿Qué sigue? Buscar una candidata a entrar. Entonces, vamos a colocarlo aquí debajo. Esa candidata a entrar es la variable xj que tenga la menor suma de cuadrados del error de beta 0, beta 1 y un beta j. Entonces estoy buscando modelos con dos predictoras donde la segunda predictora, además de beta 1, minimice el SSE. Entonces vamos acá, vamos a la tabla. Aquí está X1, que fue la primera que entró. En los modelos con dos predictoras, busco el menor SSE, el más pequeño es 1.388 y tiene X1 y X2. O sea que la candidata a entrar es X2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, si alguna hubiera dado menor SS, pero no tuviera el X1, ¿no se tiene en cuenta? Busco la siguiente. O sea, tengo que minimizar, pero en presencia de X1. Ah, listo, gracias. Que fue la primera que entró. Sí, casi siempre hay una relación de orden. Si la primera variable que entró es X1, entonces el segundo modelo por lo general tiene X1.
el modelo con 2 predictoras, y así sucesivamente. Pero a veces puede que no ocurra. Entonces tendríamos que seguir buscando en el siguiente SSE pequeño, ¿sí? Bueno, entonces X2 es nuestra candidata. Entonces escribamos eso y de una vez hacemos la prueba. Yo voy a escribir todo el proceso y lo analizamos paso a paso. Entonces acá tenemos esto, lo corremos para que nos lo muestre en PDF y con eso vamos a analizar. Ok. Entonces pasamos acá al StatWise. Entonces, de los modelos con 2 predictoras, observe que la menor suma de cuadrados del error es beta 0, beta 1, beta j, corresponde al modelo con x1 y x2, o sea que j vale 2. De manera que la candidata a entrar es x2. Y el valor que se minimizó es 1.388, que es el menor entre los modelos de 2 predictoras. Entonces la prueba es beta 2 igual a 0, beta 2 distinto de 0. El estadístico de prueba es una suma de cuadrados extra de beta 2, dado lo que estaba en el modelo, que es beta 0, y beta 1, ¿cierto? Y esa suma de cuadrados extra ya esté dividido por 1, pues ya no lo vuelvo a colocar, no se debe colocar, no es necesario colocarlo. Sería la diferencia en sumas de cuadrados del error del modelo reducido, sin beta 2, beta 0 y beta 1, y el modelo con beta 2, que es beta 0, beta 1 y beta 2, o sea, todos los parámetros del numerador. Ese valor de beta 0 y beta 1, pues en la tabla de todas las regresiones posibles, sería el SSE de este primer modelo, que es con X1, y ese 2.044 le resto el 1.388, que es el SSE de este otro modelo, con beta 0, beta 1 y beta 2. Ese también va en el denominador. Y como tenemos 20 datos, recuerden que la muestra que se tomó es de 20 estudiantes, y tenemos en el modelo completo 3 parámetros, entonces quedaría 20 menos 3, que es 17. Toda esta razón debe dar este 8.03. Si calculamos la región de rechazo, que son los valores de F0, que superen a F de 0.05, nivel de significancia por defecto, ya que no nos dieron el nivel de significancia, 1, que son los grados de libertad del numerador, y 17, que son los grados de libertad del denominador, entonces tenemos que esa región de rechazo es para valores de F0 mayores que 4.4513. Como 8 es mayor que ese valor, entonces rechazo H0, estoy en la región de rechazo. Y concluyo que la variable X2 entra al modelo. Recuerden que si estuviéramos realizando forward, aquí pasaríamos al paso 2. La diferencia con StatWise es que StatWise introduce una modificación que a modo de pregunta hace la comprobación de qué pasa con las variables que habían entrado en pasos anteriores. La única es X1, en este caso. Miremos entonces esa modificación. Voy a correrla para verla aquí en PDF. Si hay alguna duda mientras estamos avanzando, por favor, con mucho gusto. Ok. ¿Qué pasa con la significancia individual de las predictoras que habían entrado en pasos anteriores, dado que X2 entró al modelo?
La única es X1. Entonces simplemente planteo una prueba de hipótesis para ver qué pasa con esa significancia. Entonces hago esta prueba de hipótesis, construyo el estadístico de prueba. Comparen acá y se van a dar cuenta que son parecidos. Aquí simplemente el beta 2 se cambia por beta 1 y el beta 1 se cambia por beta 2. En el cálculo, el lado de la derecha del numerador y el denominador son exactamente el mismo. O sea, aquí no cambia, este es igual a este, y el denominador también es igual en ambas pruebas. ¿Qué cambia? El modelo reducido. Aquí era beta 0, beta 1, aquí es beta 0 y beta 2. Entonces vamos a la tabla, buscamos un modelo que tenga a beta 0 y a beta 2, o sea, solamente X2, y nos llevamos este SSE, que es de 4.211. Volvemos a la prueba. Miren que cambia este 2044 por el 4211. Todo lo demás permanece constante. Actualizo el cálculo, me da 34. Y bueno, si este era mayor que 445, aquí hay un error. Esto no debe cambiar. O sea, el valor crítico tampoco cambia. Mira, yo corrijo acá de una vez. Aquí sería 21, ¿cierto? Ah, no, 17. Uy, estaba muy lejos. 17. Y aquí 17. Bueno, corrámoslo para que nos actualice. O sea, el valor crítico no debe cambiar si estamos en el mismo paso. Cuando pasamos de un paso a otro, ahí sí. Vamos a mirar cómo quedó. Entonces, este 44513 es el mismo. Entonces, si 8 era mayor que eso, pues 34 con mayor razón. Entonces, como 34 es mayor, entonces rechazo H0 y concluyo que la variable X1 no sale del modelo. O sea, la entrada de X2 no afecta la significancia de X1. Diego, me está preguntando Diego que si esa prueba se hubiera podido hacer como es significancia individual con una prueba T. Se podría hacer siempre y cuando tuvieras la tabla de parámetros estimados para cada modelo que incluye la candidata a entrar. Como aquí no tenemos, voy a mirar los resultados, creo que ni siquiera tenemos la tabla de parámetros estimados. Bueno, tenemos una tabla similar a la tabla de parámetros estimados, que es esta, donde uno pudiera ver la significancia, pero ojo, esa significancia individual es en el modelo completo. Entonces no nos serviría. Ojo con eso. Eso sí es muy importante. Entonces esa pregunta es muy interesante. O sea, a pesar de que yo estoy probando significancia individual, no tengo la información para hacer la prueba T, porque necesitaría una tabla de parámetros estimados para un modelo con X1 y X2, solamente, sin X3 y sin X4. ¿Sí? ¿Queda resuelta la duda, Diego? Ok. Entonces, como los modelos van cambiando a medida que avanzamos a los pasos, pues necesitaríamos tablas de parámetros estimados en cada paso para poder hacer eso. Y por lo general, en estos ejercicios, solamente vamos a tener tabla de parámetros estimados para el modelo completo. O sea que la única prueba que se podría hacer mediante la prueba T es en el backward para la salida de la primera variable. Es la única que se puede hacer. De resto, tenemos que hacer la prueba F usando la tabla de todas las regresiones posibles. Bueno, muy buena pregunta. Sigamos. Entonces, entró X2 y no sacó X1. Pasamos al paso 2. Escribamos el paso 2.
Voy a escribirlo hasta acá. Completo. Bueno. Entonces, a ver el paso 2. Aquí tengo que correrlo para acá. Listo. Voy a correrlo para que lo veamos. Bueno. Perdón. La variable x2 entró y la variable x1 no salió. De manera que el modelo queda con las dos variables, con x1 y x2. Se actualiza. La candidata a entrar ahora es una variable que tenga a x1, a x2 y a una nueva xj. ¿Cierto? La j podrá valer o 3 o 4. De los modelos con 3 predictoras, incluidos en la tabla de todas las regresiones posibles, observe que, entonces vamos allá a la tabla para que lo veamos, modelos con 3 predictoras, buscamos el que minimice la suma de cuadrados del error, por lo general el primero, que están en orden, y está asociado al modelo x1, x2, x3. Como ya teníamos x1 y x2, la candidata a entrar es x3. Entonces volvemos acá, volvemos aquí abajo. Ok. Y eso es lo que estamos diciendo, la candidata a entrar es x3, que es la que menor SSE tiene entre los modelos de 3 predictoras. A continuación se hace la prueba de si la variable x3 entra o no al modelo. Entonces beta 3 igual a 0, beta 3 distinto de 0, el estadístico de prueba es la suma de cuadrados extra de beta 3 dado que está beta 0, beta 1 y beta 2, que se calcula como la resta entre la suma de cuadrados del error de beta 0, beta 1 y beta 2, que es el modelo reducido, y menos la suma de cuadrados del error para el modelo completo. Ojo, completo es que tiene todos los parámetros de la suma de cuadrados extra. Miren que ahí no aparece beta 4, porque en cada paso hay un modelo completo distinto. Bueno, eso da 1.388, este ya lo teníamos del paso anterior. Este lo tenemos del paso nuevo, que fue el que minimizó, 1.099, y se coloca también el denominador. Acá, lo importante es que los grados de libertad también cambian. 20 menos 4, ya tenemos 4 parámetros en el modelo completo, o sea que me queda 16, y 16 también en el valor crítico. Cuando lo calculo, 4.494. Ok. Esa sería la región de rechazo. Tener valores mayores a 4.494. Como el valor de F0 me da 4.2075, nos damos cuenta que este valor no está en la región de rechazo. Entonces, como ese valor es menor, no rechazo H0 y concluyo que la variable x3 no entra al modelo. Así, el método Stepwise concluye que el mejor submodelo es Y versus X1 y X2. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Recuerden que el criterio de parada es exactamente el mismo que el método forward. Se para cuando se encuentra que una candidata a entrar no entra. Ok, sigamos entonces. Lo último que nos resta por hacer es la comparación entre los modelos. O sea, ya en el paso 2 nos dimos cuenta
que el modelo definitivo es con X1 y X2, pero el método de todas las regresiones posibles en el punto B nos encontró un modelo con X1, X2, X3. Entonces tenemos esa diferencia ahí. Bueno, vamos a escribir este último pedacito. Voy a correrlo para que lo veamos en PDF. Bueno, comparación de modelos hallados en puntos B y C. En el punto B, método de todas las regresiones posibles, y en el punto C, método stepwise. Se tienen dos modelos candidatos. El modelo con 3 predictoras, encontrado por el método de todas las regresiones posibles, y el método stepwise, que identificó al modelo con 2 predictoras. La diferencia está en que uno tiene la variable X3 y el otro no. Hice un resumen de las medidas, digamos, de los criterios estadísticos en la comparación de modelos para que tomemos una decisión. Claramente el modelo B tiene mejores mediciones en las 3. O sea, tiene el mejor R cuadrado ajustado, tiene un R cuadrado alto, alejado del modelo con 2 predictoras, y bueno, el C sub P es cercano a 4, que es bueno, y el C sub P del modelo con 2 predictoras no se acerca tanto a 3. Recordemos, como el objetivo del director de admisiones es predecir el promedio de las calificaciones de un estudiante al final del primer año, recuerden que el criterio que tiene que ver con predicción es el C sub P. Entonces gana importancia el criterio C sub P. Y como esta medida representa un sesgo de predicción mayor en el modelo C, entonces el sesgo aquí es la diferencia con 4. Aquí la diferencia con 3. Aquí da menor que una unidad, aquí da más de 2 unidades. Entonces ese sesgo es mucho mayor en el modelo C. Por lo tanto, se prefiere el modelo B. Esa sería la comparación que se hace en este caso. Ojo, con la información disponible. Si tuviéramos validación de supuestos y otras análisis como la identificación de puntos extremos, en fin, más información, pues tendríamos que tener en cuenta toda esa información antes de tomar una decisión completa. Pero con lo que tenemos, esa sería la decisión. Diego, en este caso, se toma el C sub P como medida más importante porque el objetivo de este modelo es la predicción. Si fuera solo el ajuste, tendríamos más en cuenta al R cuadrado o al R cuadrado ajustado. Ok, listo. Ahí terminamos la práctica de repaso. Quedamos listos para el examen del martes. Profe, yo tengo una preguntita. Sí, dale. En el caso anterior en el que se hizo el análisis para la variable X3, si X3 hubiera dado significativa después el probar pues la significancia de cada uno de los parámetros, ¿cómo sería? Ok, bueno, entonces, iremos aquí en teoría. Voy a escribir esto. Entonces, si X3 hubiera sido significativo, o sea, X3 entró. Sí, señor. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría con la significancia de los otros dos? Entonces, beta 1 igual a 0.
beta 1 igual a 0 versus beta 1 distinto de 0. ¿Cómo se prueba eso? Entonces, un F0, voy a escribirlo burdamente, pues, SSR de beta 1, dado que están en el modelo beta 0, beta 2, beta 3. Porque ya beta 3 entró. ¿Sí? Bueno, todo eso dividido por un grado de libertad y todo dividido por el MSE. Esa sería la primera prueba. Pero hay que hacer otra, porque son dos. La segunda, entonces sería beta 2 igual a 0 contra beta 2 distinto de 0. Pues la suma de cuadrados esta sería beta 2, dado que está beta 0, beta 1 y beta 3, sobre el MSE. Esas serían las dos pruebas que hay que hacer. Y como ya tenemos la prueba de significancia acá, o sea, este estadístico ya lo tenemos, podemos copiarlo y pegarlo acá, y simplemente lo que cambia es el modelo reducido. ¿Cuál es el modelo reducido acá? El modelo reducido acá es beta 0, beta 1 y beta 2. Y acá cambia. El modelo reducido es beta 0, beta 2, beta 3 y beta 0, beta 1, beta 3. De resto, el modelo completo y el denominador se mantienen constantes. O sea, el cálculo es muy fácil de hacer. Es simplemente cambiar el término de la izquierda en el numerador. Yo les dejé eso, Sergio, como tareita en la práctica anterior. Entonces, si no lo han hecho, háganlo. La otra ¿Alguna prueba otra es que pregunta? usted, Ah, para perdón, el examen, Sergio, dime. para el examen usted puede elegir cualquier método, si va a ser forward o backward. O usted, por ejemplo, especifica qué método tiene que utilizar, por ejemplo, para hacer sus análisis. Sí, claro, las preguntas deben de especificar. Si hay un problema de selección de variables, pues debe especificar el método que se va a usar o el criterio. También se puede utilizar un solo criterio. Entonces, sí, la respuesta es el enunciado debe especificarlo. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que les sirva para estudiar y ya nos vemos entonces el martes en el examen. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Ok.